Estás en Moututi, tu canal de YouTube. Te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi. Así como existen los que tienen una autoestima muy baja, hay los que la tienen muy alta. Ambos extremos para mí son complicados, porque ningún exceso es bueno. Aclaro como siempre que no soy psicóloga, solamente comento. De igual manera, existen personas con la autoestima estable y otras que no. Es lo que puede llevar a una persona que pensábamos que tenía buena autoestima a luego no tenerla. Sé que no es fácil en el mundo tan competitivo que vivimos lograr balancear lo que sentimos de nosotros, porque el juez más difícil de ganar es nuestra mente, que nos hace ver más lo negativo de nosotros. Por eso tratemos de ganarle a la mente y pensar en las cosas positivas que tenemos, escribiéndolas en un papel para que se graben en nuestra mente si te funciona, o cada vez que pienses negativo, busca algo positivo tuyo. Insisto, tratemos de alejarnos de vez en cuando de la tecnología, acercarnos a la naturaleza y así pensar en cosas agradables y dejar la mente ir de un pensamiento a otro. Si salen los pensamientos negativos, no pelees con ellos, simplemente déjalos ir y piensa en cosas positivas y alegres. Recuerda las cosas buenas que te han sucedido, que si lo piensas verás que hay muchas. Por más dificultades que tengamos, siempre hay alguien que está en una situación más complicada, así que busquemos eso positivo que experimentamos diariamente. Hay tantos ejemplos que puedes usar, porque siempre hay que buscarle lo positivo a la vida. Leí hace unos días que vivir solamente eso es un regalo grandioso sin importar nada más. Al leerlo me quedé pensando en todo lo negativo como muchos solemos hacer. Luego entendí que, mientras estamos vivos, podemos cambiarlo. Podemos empezar de nuevo cada día, mejorar o arreglar lo que decidamos. Porque al tener vida, siempre hay oportunidad de buscar o encontrar una opción porque hay esperanza. No es fácil. Nadie ha dicho que lo sea, pero es una oportunidad que la vida, Dios o en lo que desees creer te da. Aprovéchala, aunque sientas que no cambias mucho hoy. Aunque no creamos que es así, cada pequeño cambio al final logra un gran cambio. Nada se hace en un día, hay que seguir intentando para lograr lo que nos proponemos. Así que si hoy no pudiste hacer mucho según piensas, pues eso que hiciste hoy afecta un poquito tu mañana. Y si no fue positivo, pues trata de mejorarlo para que en vez de afectar negativamente, por lo menos no te atrases en tu objetivo. Trázate metas cortas para que no se sienta imposible de alcanzar lo que deseas. Claro, todos tenemos metas grandes, pero sin las cortas es más complicado llegar a lo que queremos. Puede ser que a algunos les toma más tiempo que a otros, pero cada uno va a su ritmo. Lo importante es seguir intentando las veces que sean necesarias. Si pierdes el ánimo, recordar siempre que mientras se tenga vida hay esperanza. No importa lo que te esté sucediendo o hayas vivido. Siempre debes mejorar, que es lo que te dará la felicidad, ya que estarás haciendo todo por lograr tu objetivo. Cada vez que sientas que es poco, ya que por lo que tú estás pasando no te deja o por lo que viviste o hiciste, recuerda que lo que uno piense que es poco es mejor que nada. Será lo que tú necesitas si das todo lo que puedes de ti, a dar todo lo que puedes. Nuevamente gracias y te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi.